Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Cuando el mundo libre se volvió libre, fue gracias a sus principios de libertad de expresión, igualdad ante la ley, unidad y respeto por la propiedad privada. Pero una vez una nación abandona sus principios que la hacen libre, es solo cuestión de tiempo para que pierda su libertad por completo. Las consecuencias se están desarrollando ante nuestros propios ojos. Las podemos ver. En algunas ciudades del llamado primer mundo, las tiendas necesitan asegurar sus productos detrás de puertas de vidrio con llave para evitar robos. Y no hablo ni siquiera de productos caros, sino de cosas sencillas como una barra de chocolate o una rasuradora. En otras ciudades, las calles ya no pertenecen a la gente, sino que han caído en manos de la indigencia, de las pandillas, del crimen organizado y de las drogas. No puedes reclamar el título de mundo libre si ni siquiera tu gente es libre para caminar por las calles sin temor a ser acosada, robada o asesinada. También estamos siendo testigos en tiempo real de la erosión de la libertad de expresión. Hace apenas una década, Occidente era el bastión de la libertad de expresión y ahora es sermoneado por quienes solían denunciar. Las plataformas más grandes de redes sociales en el mundo fueron obligadas a censurar a sus usuarios a petición de sus gobiernos. Ciudadanos de países occidentales han sido arrestados por compartir publicaciones en redes sociales. Los partidos gobernantes han intentado prohibir a su oposición política. Estas no son acusaciones ni teorías de conspiración, son hechos comprobables y ampliamente documentados. No se puede ganar el respeto del pueblo sin respetar al pueblo. La escena estuvo cargada de tensión y asombro cuando un conocido líder político dominicano se atrevió a decir en pleno programa en vivo lo que muchos pensaban pero pocos se atrevían a vocalizar sobre Nayib Bukele. Era un día común en un famoso canal de televisión latinoamericano, con un panel de expertos analizando las situaciones políticas más recientes de la región. Entre los participantes estaba un reconocido político de República Dominicana, Juan Carlos Méndez, conocido por su postura firme y a veces controversial. El tema era el modelo de seguridad de Bukele en El Salvador y lo que se esperaba era una discusión técnica sobre las políticas de seguridad, la violencia y la democracia. Pero Méndez tenía otros planes. Cuando le tocó hablar, el dominicano no dudó en expresar lo que muchos consideraban impensable: Nayib Bukele está tomando el camino más fácil, pero a largo plazo sus medidas de mano dura podrían traer más problemas que soluciones. No podemos permitirnos un líder que crea que la violencia se soluciona con más violencia. El comentario dejó congelados a todos en el set. Los ojos de los panelistas y la audiencia estaban fijos en él. ¿Un ataque directo a Bukele? ¿Cómo podría un político de la región atreverse a criticar tan abiertamente al presidente de El Salvador, quien ya se había ganado gran popularidad por su lucha contra las pandillas y la violencia en su país? La sala quedó en un tenso silencio por unos segundos, pero el dominicano continuó, desafiante. Es fácil imponer medidas autoritarias cuando tienes el poder, pero el verdadero reto es construir una democracia robusta que respete los derechos humanos sin dejar de combatir la violencia. La receta de Bukele puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo es peligrosa. El presentador, intentando retomar el control, le preguntó: «Pero, Juan Carlos, ¿no está Bukele logrando resultados? ¿No es su lucha contra las pandillas y la violencia lo que necesita la región?» Pero Méndez no se quedó atrás. Los resultados que él muestra son falsos. Los números son manipulados y el costo de su enfoque podría ser el sacrificio de principios democráticos. Un gobierno que oprime y usa el miedo como herramienta para imponer su autoridad no es un modelo a seguir, y no lo será mientras se sigan violando derechos fundamentales. ¡Boom! El ambiente se encendió. Los comentarios en las redes sociales comenzaron a arder, con Almohadilla Méndez versus Bukele rápidamente convirtiéndose en tendencia en toda Latinoamérica. En ese instante, los detractores de Bukele se unieron a la ola, mientras que sus seguidores comenzaron a defenderlo ferozmente.
Yo apoyo a Bukele fue otro de los hashtags que comenzó a ganar fuerza. El dominicano, sin miedo, incluso se atrevió a insinuar que Bukele estaba usando su estrategia de seguridad para distraer a la población de otros problemas internos de El Salvador, como la pobreza y la corrupción. Sin embargo, a pesar de las críticas, la respuesta de Bukele no se hizo esperar. En menos de una hora, el presidente de El Salvador publicó un tuit que decía: si algunos creen que el pueblo de El Salvador prefiere vivir bajo el yugo de las pandillas, que sigan soñando. Nadie nos va a detener en esta lucha por la paz. Los que critican desde afuera no tienen idea de lo que se vive aquí. Este tuit desató una oleada de reacciones. En la región, muchos apoyaron el hecho de que Bukele estuviera dispuesto a defender su estrategia sin miedo a los comentarios externos. El Salvador resiste y lucha de Bukele se hicieron virales, mientras que los defensores de Méndez lo respaldaban con fuerza, sosteniendo que la crítica era necesaria para evitar que las políticas autoritarias se expandieran por América Latina. Las repercusiones de la controversia política internacional al rojo vivo. Este enfrentamiento entre Méndez y Bukele generó un debate acalorado no solo en El Salvador, sino en toda América Latina. Mientras algunos veían a Bukele como un líder imparable que estaba transformando la seguridad en su país, otros lo veían como un gobernante autoritario que se estaba saliendo de los límites democráticos. El poder de las redes sociales, en una era en la que cada palabra puede generar una explosión en las plataformas digitales, este enfrentamiento se volvió viral en minutos. Los hashtags como Méndez versus Bukele y El Salvador no es dictadura marcaron tendencia, mostrando la fuerza de la oposición digital frente a las políticas de los líderes autoritarios. El futuro incierto de las críticas políticas, a pesar del poder de Méndez, la reacción de Bukele y sus seguidores mostró que el presidente salvadoreño sigue contando con un gran respaldo por parte de quienes lo consideran un líder que está tomando las riendas de la seguridad en su país. A pesar de las críticas internacionales, Desafío en Vivo, esta confrontación en un programa en vivo demostró que, en política, las verdaderas opiniones sobre líderes populares a menudo se ocultan por miedo, pero Méndez rompió ese molde. La pregunta es, ¿quién más se atreverá a desafiar a Bukele públicamente? Conclusión. El comentario de Juan Carlos Méndez en pleno programa de televisión dejó una marca importante en la historia reciente de la política latinoamericana. Desafiar a Nayib Bukele, uno de los líderes más populares de la región, en vivo y en directo fue un acto audaz que ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, el impacto de sus palabras sobre la democracia y las políticas autoritarias sigue siendo una conversación abierta en toda América Latina. ¿Fue la crítica justa o un golpe bajo? Lo cierto es que Nayib Bukele sigue siendo un hombre fuerte en la política, pero los cuestionamientos continúan. La continuación del desafío, el impacto y las repercusiones. El enfrentamiento entre Juan Carlos Méndez y Nayib Bukele no terminó con el programa de televisión. En realidad, ese momento fue solo el comienzo de una serie de intercambios que continuarían resonando en los medios y las redes sociales durante las semanas siguientes. Lo que parecía ser una simple crítica al modelo de seguridad de Bukele se convirtió en una batalla de ideologías que cruzó fronteras. La respuesta del pueblo, apoyo o crítica. El Salvador, al igual que muchos países latinoamericanos, tiene una historia compleja en cuanto a la relación con el crimen organizado y las políticas de seguridad. La respuesta de Nayib Bukele a los ataques de Méndez no solo fue un simple tuit, sino una movilización a nivel nacional e internacional. En su mensaje, Bukele destacó el respaldo popular que tenía por parte de los salvadoreños, asegurando que su estrategia no solo era respaldada por los resultados en materia de seguridad, sino también por el pueblo que veía la diferencia. Sin embargo, los detractores de Bukele, particularmente aquellos en México, Argentina y Colombia, comenzaron a analizar la crítica de Méndez más a fondo, considerando las implicaciones de las políticas autoritarias. En estos países, donde la democracia y los derechos humanos siguen siendo temas muy debatidos, las preocupaciones sobre el abuso del poder ganaron terreno.
Almohadilla Democracia en Riesgo y almohadilla El Salvador Dictadura empezaron a hacer hashtags populares entre quienes sentían que el modelo de Bukele estaba cruzando límites peligrosos. Mexicano, argentino, colombiano. El efecto internacional, la voz de la comunidad internacional. La crítica de Méndez también abrió la puerta a una serie de pronunciamientos internacionales sobre el futuro de la política de seguridad en El Salvador. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch comenzaron a emitir declaraciones sobre la importancia de mantener el respeto a los derechos humanos dentro de los esfuerzos de combate contra el crimen organizado. Méndez fue rápidamente respaldado por sectores de la comunidad internacional que temían que el modelo de Bukele pudiera inspirar a otros gobiernos de la región a adoptar medidas similares, sin considerar los riesgos que podría conllevar a largo plazo. La comunidad internacional insistió en que la lucha contra la violencia debe ser efectiva, pero también debe ser respetuosa con las libertades individuales y no ser una excusa para justificar la represión. El estilo de liderazgo, un debate abierto. A medida que la controversia se intensificaba, comenzaron a surgir debates sobre el estilo de liderazgo de Bukele. En un lado estaban sus seguidores inquebrantables, quienes lo veían como un líder que no temía tomar decisiones difíciles para proteger a su pueblo, a pesar de las críticas internacionales. Argumentaban que el final justifica los medios y que, si bien las políticas de seguridad pueden ser duras, los resultados no pueden ser ignorados. Por otro lado, los críticos de Bukele, incluidos los de Méndez, alertaban sobre el peligro de un gobierno autoritario, donde las libertades fundamentales pueden verse comprometidas en nombre de la seguridad. Argumentaban que la democracia debe ser siempre el pilar central de cualquier gobierno, y que permitir la violación de derechos humanos a cambio de resultados inmediatos es un camino peligroso que podría terminar socavando los cimientos de la misma democracia. El fortalecimiento de la imagen de Bukele. A pesar de las críticas, Nayib Bukele supo utilizar la controversia en su favor. Con cada tuit y cada intervención en vivo, su imagen de líder fuerte y decisivo se fue consolidando aún más. Almohadilla Liderazgo Firme y almohadilla Bukele El Pueblo Te Apoya empezaron a ganar fuerza entre sus seguidores, y las encuestas en El Salvador mostraban un respaldo popular creciente hacia su enfoque de seguridad. En su defensa, Bukele continuó haciendo énfasis en los resultados visibles. La reducción de homicidios, la captura de pandilleros y la mejoría en la calificación internacional de El Salvador en cuanto a seguridad fueron temas recurrentes en sus discursos y publicaciones en redes sociales. Además, Bukele subrayó que ningún país puede ser un oasis de paz si sus vecinos están siendo devorados por el crimen organizado, por lo que su política de seguridad no solo estaba dirigida a proteger a El Salvador, sino a contribuir con la estabilidad de toda la región. Salvadoreño globo terráqueo con Europa y África, ¿un modelo para el futuro? El debate se expandió aún más cuando otros países de América Latina comenzaron a mirar con atención el enfoque de Bukele, especialmente aquellos que enfrentan problemas graves de violencia y criminalidad. ¿Será este modelo una solución para otras naciones? El caso de El Salvador podría ser el comienzo de una nueva corriente política en la región, donde la seguridad se convierte en la prioridad número uno, aunque a veces a costa de ciertos principios democráticos. Méndez, por su parte, no se quedó callado y continuó su defensa de los principios democráticos. En una entrevista posterior, afirmó: la seguridad no puede construirse sobre la represión. El futuro de América Latina depende de la capacidad de nuestros gobiernos de balancear la libertad y la justicia. No se puede perder de vista que una sociedad democrática debe ser inclusiva y respetuosa con todos sus ciudadanos. Conclusión: un debate incesante. Lo que comenzó como una simple crítica se transformó en un debate abierto sobre el futuro político de América Latina. ¿Es el modelo de Bukele una solución real a la violencia? ¿O simplemente es una banda de seguridad que puede acarrear problemas a largo plazo? A medida que la discusión se expandía, todas las miradas estaban puestas en El Salvador y en el liderazgo de Nayib Bukele, mientras Juan Carlos Méndez continuaba siendo una de las voces más críticas dentro de la región.
Lo que está claro es que, en el contexto actual, la política de Bukele y la respuesta de Méndez seguirán siendo un tema clave en el debate latinoamericano, y tanto la popularidad de Bukele como la crítica internacional seguirán marcando el rumbo de este intenso enfrentamiento que ha dejado huella en la región. El final, un giro inesperado. La controversia entre Juan Carlos Méndez y Nayib Bukele alcanzó su punto culminante en un evento internacional donde ambos fueron invitados a participar en un foro de líderes latinoamericanos. Este evento fue el escenario perfecto para que las dos posturas se enfrentaran de manera directa, en vivo, ante un público global. Méndez, con su estilo de crítica incisiva, se presentó con un discurso centrado en la importancia de la democracia y los derechos humanos. Afirmó que el modelo de Bukele era un peligro para el futuro de El Salvador y que el liderazgo autoritario de este tipo podía tener repercusiones negativas en la región. Por su parte, Bukele no se quedó atrás. En su intervención, hizo un llamado a la acción, recordando a los presentes que su principal responsabilidad era garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, y que la violencia no podía ser tolerada bajo ningún concepto. Con una mezcla de datos sobre los resultados concretos de su política de seguridad y su conocida retórica desafiante, Bukele reafirmó su posición. El evento se convirtió en un show mediático, con tensiones elevadas y una audiencia expectante. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue el giro inesperado al final del foro. En su intervención final, Méndez reconoció la mejora en la seguridad en El Salvador, pero enfatizó que la verdadera prueba de Bukele sería cómo manejaría el crecimiento económico, la educación y la salud en el largo plazo. Sostuvo que, si bien la seguridad era un logro tangible, la sostenibilidad de ese éxito dependía de una estrategia integral que no descuidara el bienestar de los ciudadanos. A pesar de sus diferencias, la reacción de Bukele fue sorprendentemente conciliadora. Reconoció que Méndez tenía puntos válidos y que, aunque su modelo de seguridad era necesario, era fundamental también trabajar en otras áreas para asegurar una paz duradera. Este gesto de diálogo y apertura dejó a muchos observadores con la sensación de que el enfrentamiento entre los dos no era un fin en sí mismo, sino el inicio de una conversación más profunda sobre el futuro de la región. El impacto final. Este debate público y la respuesta de Bukele ante las críticas de Méndez marcaron un hito en la política de América Latina. Las reacciones en las redes sociales fueron de todo tipo. Algunos consideraron que el gesto de Bukele fue una muestra de madurez política, mientras que otros lo vieron como una estrategia de defensa para evitar más críticas internacionales. Lo cierto es que, al final, la polarización entre los seguidores de Bukele y sus críticos se acentuó, pero el diálogo y las propuestas para mejorar la situación en El Salvador comenzaron a ganar más espacio en el debate público. Burbuja de diálogo letón. El presidente de El Salvador cerró el evento con una frase poderosa que resonó en todo el continente. La verdadera victoria no es la que se logra en la guerra, sino la que se consigue cuando logramos construir un futuro sin violencia, sin miedo y con oportunidades para todos. Así, la batalla entre Méndez y Bukele terminó, pero el debate sobre el futuro de la política de seguridad, democracia y derechos humanos en América Latina continúa. ¿Qué vendrá después? Solo el tiempo dirá si el modelo de Bukele puede ser replicado sin los riesgos que algunos temen, o si, por el contrario, las voces críticas seguirán siendo la brújula para evitar la represión y el autoritarismo. El legado de esta confrontación será, sin duda, la consolidación de un debate sobre los límites entre la seguridad y la libertad, que seguirá siendo un tema caliente en la política regional por mucho tiempo.